Aquí le pauso. Pausar. Ok, ya. Retire la paga, no importa, llevamos la paga casi todo. Y abro la señal este momento también para la transmisión. Ok. Perfecto. Le voy a decir al don Edwin que no vaya a timbrar la puerta. Listo. Ya. ¿Quieres algo en que anotar? Ok. Está perfecta la visibilidad. Venga a ver el fondo. Ah, y ahí te ven bien también. Claro. Ajá. Ya está más clara que la otra. Muy bien, caballeros, ustedes dirán. Muy buenas tardes con todos. En honor al tiempo, en honor a la puntualidad, siendo las 6 de la tarde, damos la cordial bienvenida. Tenemos la suerte de tener gente de algunas ciudades del país, está gente de Colombia conectada, y la gente de España nos llamó a decir de que para ellos era un poquitín tarde, pero nos enviaban un saludo a la distancia. ¿Sí? Vamos a vivir intensamente este día, no como que fuese el último día, para nada. Es el primer día de 8 días de webinar que hemos preparado, tratando de abordar, yo diría, de manera sistémica, ojalá que sí, de manera integral, ojalá que sí, muchos temas que al empresario, sea grande, en tamaños de empresa, mediano o pequeño, le puede servir, ¿sí? Empezando con la productividad de nuestro talento humano, continuando con cómo rediseñar el modelo de negocio y así sucesivamente atravesando por el tema tecnológico, el tema industria 4.0, el tema buenas prácticas de manufactura, el tema planeación estratégica, para finalmente terminar en analítica de datos. Impresionante cómo la gente, los expertos, los que saben, han aceptado esta invitación, ¿sí? Esperamos estar a la altura de sus expectativas. Muy amables, muchas gracias, un agradecimiento cordial, fraterno, a esos buenos amigos que los vamos a presentar en unos minutitos. Un abrazo a la distancia, un abrazo muy sincero por el querer hacer alianza y poder compartir sus conocimientos. Muy a mi estilo, quiero contar una pequeña historia para romper el hielo. La idea de estos webinars no es mía. La idea de estos webinars tiene nombre y apellido. Gabriela Escudero, una millennial que aún no cumple 35 años de edad, vino a pedir ayuda porque ella quería organizar su webinar. Y le dije, redondeando después de una hora de conversación, no hagamos uno, hagamos varios. Y a Gabriela Escudero la vamos a tener aquí en uno de los siguientes webinars, compartiendo, porque ha llegado a ser gerente de calidad de 2 multinacionales y, por supuesto, sabe lo que son las buenas prácticas. ¿Ya? Continúa mi historia. Otra millennial de 25 años, Yesenia Yaguana, ¿sí? De 25 años, aún no cumple 25 años. Resulta que ella es mi asesora, porque me dijo Gallardo, no hay problema en esto, se unen plataformas, hay conectividad, se facilita la tarea, no se preocupe, yo le ayudo. Perfecto. Y para redondear toda esta historia, ¿sí? Resulta que mi asesor tecnológico casa adentro es mi Ariel Esteban, que tiene 11 años. ¿Por qué estamos usando Zoom? Porque Ariel Esteban, que tiene 11 años, empezó a usar Zoom como en su nuevo método de estudio. Entonces, como vi que él se movía como pez en el agua, dije, ¿por qué voy a escoger otra plataforma? Voy a escoger esta. Y mi asesor es Ariel Esteban, que tiene 11 años. Primer mensaje dentro del tema de talento humano. Primer mensaje fuerte, potente, ¿sí? El manejo intergeneracional. Primer mensaje fuerte. No importa qué edad tengamos, tenemos mucho que aportar.
Las personas que estamos grandes podemos aportar mucho. Las personas que no están tan grandes y no están tan jovencitos pueden aportar. Los jóvenes pueden aportar mucho y los niños también. Vamos a hablar de talento humano, ¿sí? Y quiero poner telón de fondo, ¿sí? Porque finalmente, con el talento humano creo que podemos hacer mucho. Ok, hago un alto para poder presentar a mis invitados, si me permiten, compartir una pantalla para poder presentarles a ellos. Nos acompaña Víctor Hugo Ramírez, máster en administración. Nos acompaña José Luis Piñeiros, un PhD en Alemania. Nos acompaña Jorge Delgado, altísima experiencia en muchas multinacionales. Y les acompaño yo como moderador. Trataré de estar a la altura de mis compañeros de panel. El tema que nos tiene reunidos es esto: los valiosos intangibles que están en nuestra empresa, el talento humano y la cultura organizacional. Dejo de compartir la pantalla por unos minutitos, ¿sí? Porque quisiera, de alguna manera, compartir con ustedes que creo yo hay algunas complicaciones que tenemos. Algunas complicaciones porque el entorno no es lo que nos gustaría tener. Ya lo vamos a ver. Hay una tormenta perfecta, diría yo, o que se acerca a una tormenta perfecta. Hablamos de que el endeudamiento del país está en niveles críticos. Hablamos de que el riesgo país es superior a los 5.000 puntos. El precio del petróleo, todos sabemos, llegó a valores negativos y se comenta de que estará alrededor de los $20. El decrecimiento proyectado en nuestro país es menor a 7% o hay especialistas que nos dicen que estará peor. El índice global de competitividad del año 2019, puesto 90 para el Ecuador. Personas que perdieron el empleo en el 2020, superior a 116,000 en lo que va del año, y puede llegar a los 250,000 a fines del 2020. Alguien de nuestros expertos nos comentará este concepto VICA, porque el futuro, el presente y el futuro es VICA. Alguien nos va a explicar esto. Y finalmente, COVID-19. ¿Ya? Entonces, está claro de que nuestros expertos nos van a ayudar desde la perspectiva de talento humano a abordar este tema que parece que pinta como crisis, ¿no? ¿Estamos en el fondo de una crisis? ¿Lo que viene puede ser peor? ¿Nuestro talento humano nos puede ayudar a salir? Únicamente la tecnología nos ayudará porque mucho se habla de la tecnología y está bien. ¿De qué manera podemos nosotros aportar? ¿O cómo puede nuestra gente aportar? Finalizo con un resumen de lo que nos dijo en algún momento la persona que está confirmado que es el ser humano más talentoso que ha dado el planeta. Él nos decía, ¿quieres resultados diferentes? Pues entonces cambia la forma de hacer las cosas, cambia la forma de pensar. ¿Estás asustado por la crisis? Tranquilo, es una bendición, porque nos obliga a pensar diferente. Mira lo importante, la crisis nos obliga a pensar diferente. Antes nos sugerían que pensemos diferente, ahora la situación nos obliga a pensar diferente. Donde nace la inventiva, pregunta, pues nace de la angustia, nos ayuda a superarnos. Eso nos decía Albert Einstein. ¿La crisis es la culpable? No. Eso es respetar más a los problemas. Tenemos que respetar más a las soluciones, buscarlas. ¿Cuál es el inconveniente? La pereza para encontrar las salidas. Porque realmente esto es un desafío para todo el mundo. Para todos los líderes, para todas las personas. ¿Cuándo aflora lo mejor de las personas? En la crisis, pues. Sin crisis, todo viento es caricia. ¿Qué debemos hacer? Se preguntaba Albert Einstein y él contestaba, trabajemos duro,
acabemos con la única crisis amenazadora, que es no luchar por superarla. Listo. Con este telón de fondo, ¿sí? Quisiera, de alguna manera, ceder el espacio, inicialmente, a nuestro buen amigo Jorge Delgado. Quisiéramos preguntarle, mejor dicho, y escuchar los comentarios de Jorge sobre este tema tan valioso, el talento humano, ¿sí? Y todo aquello que tiene que ver con él dentro de nuestra organización. ¿Por qué termina siendo relevante el preocuparnos del talento humano? Tal vez ahora mucho más que nos preocupamos antes, hablando como empresarios. Adelante, Jorge, te damos la más cordial bienvenida, por favor. Muchas gracias, Bayardo, por la invitación. Un saludo cordial a los compañeros del panel y a las personas pues, que nos ven y nos escuchan a través de la internet. Un gusto poder participar en este tipo de eventos que son tan productivos y tan necesarios en estas circunstancias. En relación a lo que tú me preguntas, Bayardo, la reflexión que yo podría hacer inicialmente es que en épocas de crisis, como la que estamos viviendo, y poniendo en un contexto positivo como que el antecedente que tú nos ponías de las reflexiones de Einstein, en estos momentos es en que las empresas que han hecho una inversión, me refiero a una inversión de tiempo, de preocupación y también de recursos en mejorar la calidad de su talento humano, es que van a tener los mejores resultados. Solo cuando hay problemas es que se mide realmente el nivel, no solo de las empresas, sino también de las personas y de los países, ¿no? Porque cuando las cosas van bien, es fácil, ¿no? Ser un buen gerente, ser un buen presidente, cuando tienes recursos, tienes tranquilidad. Cuando hay problemas y cuando no tienes plata, ahí quiero verte. De qué estás hecho y cuál es tu talla gerencial y tu talla personal. Y eso es lo que se va a ver ahora, ¿no? Las empresas que se hayan preocupado de su gente, que se hayan preocupado de desarrollar un ambiente de confianza, un ambiente de buena relación, que hayan potenciado el talento de las personas, que tengan claridad de metas organizacionales y en lo posible que las metas personales se identifican con las organizacionales y crecen juntas. Que dicen que eso es un poco lo ideal, ¿verdad? Que las metas personales y las organizacionales vayan por la misma vía. Cuando este tipo de circunstancias se dan y tienes tú una cultura organizacional fuerte, con personas valoradas y bien recompensadas internamente en las empresas, tienes capacidad de respuesta. Y ahora se va a necesitar con mucha mayor razón esa capacidad de respuesta, porque va a ser necesario que las empresas cambien muchísimas de sus prácticas y que sean flexibles ante el mercado hacia afuera y ante sus trabajadores y sus procesos hacia adentro. Entonces, solo cuando estás con potencial interno, cuando tienes buen talento, bien trabajado y bien desarrollado, es que tienes esa capacidad de reacción. Tal vez inicialmente nos quedamos ahí. Ok, muy amable Jorge. Le vamos a ceder el espacio, el micrófono al buen amigo Víctor Hugo Ramírez, multifacético profesional, experto en varias cosas, ¿sí? Estimado Víctor, siguiendo la lógica de Jorge, la lógica de la pregunta inicial, se comenta que hay dos elementos claves, ¿no? El talento humano, ¿sí? La cultura organizacional, y dentro de la cultura organizacional, la cultura per se, el trabajo en equipo, el liderazgo, la alineación que debería haber entre estos elementos en pro de llegar y colaborar con la estrategia. Cuéntanos un poquito de esta parte, Víctor Hugo. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que muy buenas tardes a todos. En realidad, debí empezar saludándote y agradeciendo a todos por esta posibilidad de dirigirnos, compartir un poco nuestra experiencia y sobre todo el tener la posibilidad de ampliar un poco estos escenarios. En cuanto a tu pregunta y siguiendo la línea de Jorge, coincido, el verdadero capital de una organización está en el capital humano. Y ya tomando en cuenta tu inquietud, considero que la cultura es lo más valioso de una organización. Porque la cultura incluso puede, y perdón la expresión, puede desayunarse a la estrategia.
la estrategia es vital, es importante, pero más importante la cultura, porque ninguna estrategia puede existir si no es dentro de una cultura apropiada. Esto nos lleva como sociedad, incluso como país, obviamente a ser identificados en el mundo por quienes somos. Y en el mundo de las empresas, la cultura organizacional es esencial, es vital, es decir, que es nuclear. Por esa razón yo coincido con Jorge en que las organizaciones que han impulsado estrategias para fortalecer la cultura organizacional y las empresas que adquieran en este momento una cultura basada en valores, una cultura que esté orientada a la solución y a la creación de bienestar social, es la organización que va a permanecer en el futuro. Es una organización altruista, es una cultura consciente que lleva a tener empresas conscientes, ejecutivos conscientes y colaboradores conscientes. En realidad estoy absolutamente convencido de que hacia ese estadio estamos arribando, y por otro lado estoy convencido que inclusive hoy, a diferencia de la crisis del año 2008 y 2009, que fue depositada la solución en el mundo económico, en el mundo de los financieros, hoy se está depositando en la gente, en los gerentes de recursos humanos, la solución del problema. Entonces, si tú ves, hay una diferencia sustancial, porque creo que vamos arribando a una conclusión sobre la importancia y sobre la necesidad de mejorar nuestra gestión de talento humano y la construcción de una cultura poderosa en las organizaciones. Listo. Regresaremos con Víctor Hugo. Nos acabó de decir una frase impactante, ¿no? La cultura se puede desayunar a la estrategia. O sea, en ocasiones la gente dirá, ¿por qué no funciona la estrategia? Víctor Hugo nos acaba de dar una pista de por qué no funciona. Me voy con el buen amigo José Luis. José Luis, también te damos, por supuesto, la bienvenida, la que tú te mereces, amigo. Agradecemos, igual que a Jorge, a Víctor Hugo, el que nos puedas acompañar y el que podamos usar tu experiencia, ¿no? Aquí creo yo, 35 años de talento en cada uno de ustedes, me refiero a su experiencia en la vida profesional en promedio, así que hay 140 años de aplicación en la práctica de muchas cosas. ¿Ya? Eso suena mucho. Amigo José Luis, voy a ponerte en perspectiva mi pregunta. Estamos hablando de que todo lo que nos comenta Jorge, Víctor Hugo, es casa adentro. Casa afuera hay un montón de cosas. Casa afuera tenemos un cliente y ahora más que nunca con esta nueva normalidad, un cliente que probablemente se nos va a presentar más exigente. Un cliente que probablemente va a poder decir esto sí, esto no, y resulta que antes a lo que hoy le va a decir no, antes le decía sí. Probablemente un cliente, porque por ahí se escuchan rumores de que hasta piensan bajarles el sueldo, ¿sí? A los empleados públicos, a los privados. O sea, la capacidad adquisitiva de la gente se va a ver deteriorada. Entonces va a haber unas nuevas necesidades, unas nuevas expectativas y mayores exigencias. Y hacia atrás tenemos unos proveedores que de alguna manera, ¿sí? Deberían ser nuestros aliados, ¿sí? Todo lo que nos dice Jorge y Víctor Hugo, ¿cómo lo podemos aplicar para que finalmente todo funcione dentro del supply chain ampliado como nos gustaría que funcione? Adelante, José Luis, bienvenido. Bien, muchas gracias, Bayardo. Qué gusto y agradezco el estar presente en este webinar. Saludo a los demás profesionales que están aquí presentes y a todos los que nos están escuchando. Es una preocupación muy grande en este momento porque realmente yo en algún momento en un chat le escribía a mis amigos biólogos que Gaia había tomado el poder. Ya el poder no era de las grandes potencias, de los militares, del poder económico, de las grandes fortunas. Tiene que venir un pequeño microorganismo y nos cambió absolutamente todo lo que nosotros considerábamos que era nuestro status quo y a través del cual nos habíamos desarrollado. Pero qué bueno, porque, perdónenme, este cambio lleva a que salgamos de ese sitio de confort que estábamos y quizás adormecidos y acostumbrados a una serie de paradigmas y a una serie de utilidades bien o mal ganadas o como sea, pero eso nos lleva a repensar lo que estamos haciendo.
el hecho de que todo el mundo esté en sus casas hoy día, creo que ha empezado a dar más valor a las cosas que realmente son más importantes. A nuestra familia, a nuestro ambiente, a lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿qué implica? Y contestando a tu pregunta, tenemos una cadena que va desde nuestros proveedores, nuestra empresa, nuestra organización, ya sea que generamos productos o servicios, y nuestro cliente. ¿Y qué ha cambiado? Ha cambiado radicalmente. Lo que dices es cierto. Nuestros clientes ya no son los de antaño. ¿Por qué? Porque todo el mundo ahorita va a tener que cuidar hasta el último céntimo que tenga, porque ya no sobra. Porque ya esas perspectivas de ganar utilidades grandísimas, hacer un markup de 40, 50, no, perdón, ya no hay eso. En este momento la situación es muy crítica. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo el mundo, y les aseguro que todos ustedes que me están observando, en este momento, si van a comprar papas, están comparando, cosa que nunca habían hecho. Mis papas las encuentro en el supermercado. Cuando voy por cualquier sitio, compro ahí. No, ya no. Un auto. Perdón un momento, un auto ahorita, ¿quién compra autos? Los últimos números que vi de la industria automotriz aquí en Ecuador, perdónenme, no están vendiendo ni siquiera el 5% de lo que vendían anteriormente. Y yo me pregunto, chuta, ¿quiénes se atreven a comprar autos ahora? Es bien difícil la situación. Y los proveedores, la gran mayoría de ellos, que tienen generalmente situaciones del día a día económicamente, también van a ser proveedores que ya no van a estar dispuestos que yo juegue con ellos. No van a estar dispuestos que les pague a los 6 meses porque yo soy una gran empresa y que el 80% de su negocio depende de mí. No, porque ya todos los proveedores, los que hicieron bien las cuentas y los que han hecho una organización en la cual esa red humana que constituye su talento humano realmente los apoyan, son los que van a sobrevivir. Pero ellos también van a empezar a elegir a quién le doy y a quién no le doy mi producto, porque se dan cuenta que la supervivencia cuelga de eso. Entonces, ¿qué significa eso para alguien que tiene un negocio ahora? Pues significa que hay que reinventarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Primer punto, y tocaron ustedes el punto que es el centro de toda esta historia, el talento humano. Si yo me he comportado hasta el día de hoy transparente con mi personal, con mis ingenieros, mis directores, mis trabajadores, el señor portero, los que cuidan la empresa, etcétera, etcétera, los que barren la empresa, va a ser mucho más fácil que yo llegue a acuerdos con ellos, ya sea de trabajar menos horas, ganar menos, o los dos, o una y otra, que vengan a tiempos distintos, etcétera, etcétera. Si yo he sido transparente con mis proveedores y no los he exprimido hasta agotarlos, ellos también van a llegar a acuerdos conmigo porque les conviene, igual que a mí. Y con mis clientes la misma historia. Entonces, el punto crítico aquí se llama transparencia con el resto de personas. Eso es sumamente importante. Empresas que lo hayan llevado a cabo como estrategia no van a tener mayor dificultad o van a tener dificultad menor, pero los que no lo han llevado y lo que han hecho es comportarse de manera depredadora del mercado, depredadora con los clientes, depredadora con mis proveedores, depredadora con mis trabajadores, la van a ver muy difícil, muy, muy complicado. Esa reinvención entonces se fundamenta y está claramente mencionado, talento humano. No en la tecnología, perdónenme, la tecnología es una herramienta, es como mi auto, es como el avión, es como mi máquina. Yo la puedo usar a mi auto de buena manera para ser productivo, para llevar un viaje a toda mi familia. Lo puedo usar de mala manera, atropellando gente y masacrándola. ¿Quién decidió eso? ¿La tecnología? No, el ser humano. Entonces tenemos que poner las cosas en dimensión. Hay que usar. Mientras recuperamos la señal, tuvimos algún problemita con el buen amigo José Luis. Yo quisiera ir a la segunda ronda de preguntas y voy a poner en perspectiva mi pregunta para Víctor Hugo. ¿Ya? Vamos a compartir una pantalla mientras reflexiono la pregunta. Permíteme un segundo, Víctor Hugo. Nos vamos a ir contigo, ¿sí? Nos vamos a ir contigo. Y me voy a quedar aquí. Resulta, Víctor Hugo,
que si bien es cierto, todo lo que decimos es coherente, pero resulta que hay un elemento fundamental que no debemos de esperar a regresar físicamente a nuestras empresas para poder trabajar en él. ¿Cuál es este elemento? En realidad no es uno, son varios. Resulta que vamos a topar un elemento fundamental que es el impacto psicológico de la gente, el impacto social al que está sometido la gente y el impacto económico. O sea, conclusión, Víctor Hugo, abordando un tema que tú conoces muy bien, resulta que nuestro funcionario va a tener muchas preocupaciones, ¿sí? Dentro de estos tres ámbitos, ¿sí? La gran pregunta, Víctor Hugo, es ¿cómo deberíamos ya empezar a definir una estrategia coyuntural que nos permita, siendo empáticos con nuestra gente, siendo empático con esas preocupaciones y partiendo de que ellos, el círculo de preocupación es superior, un poquitín aplastante, ¿cómo podemos ayudarles? Adelante, estimado Víctor Hugo, te escuchamos. Muchas gracias, Bayardo. La verdad es que es una pregunta bastante difícil. Sin embargo, quisiera abordar desde una perspectiva. Creo que, en general, yo te diría, pueden haber múltiples opciones para retornar a esta nueva situación. Sin embargo, yo creo finalmente que la actitud humana, la actitud personal, y tú pusiste una diapositiva, una lámina que tiene que ver con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que tienen que ver con el círculo de influencia y, por supuesto, también con el círculo de la preocupación. Justamente creo que uno de los elementos que más importa en este momento es convertirnos en seres y profesionales resilientes. Tú hablaste del impacto social, el impacto económico y el impacto a la salud. Desde la psicología, yo no soy psicólogo, tú conoces mi formación profesional y también laboral, ha estado muy vinculada al mundo de los negocios. Sin embargo, eso no me exime de tener justamente un gran conocimiento de la conducta humana. ¿Y esto qué significa para mí desde mi perspectiva? Significa que nosotros tenemos que trabajar mucho en nuestra propia resiliencia. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos la posibilidad de soportar la presión y superar justamente aquellos traumas, las situaciones difíciles. Por esa razón yo creo que finalmente una de las cosas que tenemos que desarrollar como individuos y como sociedad es una competencia y una capacidad orientada justamente a eso que se llama resiliencia, a través de confiar. ¿En qué debemos confiar? Confiar en nuestras capacidades y competencias. También confiar en el sistema. ¿Qué significa confiar en el sistema? Todo es cíclico. Es decir, que todo lo que estamos viviendo hoy, estamos en una situación difícil, pero ten plena seguridad que estaremos superándonos en el siguiente año, en los siguientes momentos. La vida es así. La vida es un conjunto de situaciones difíciles y también de alcanzar cimas. El océano, el mar, genera flujos y reflujos. El corazón es palpitar y otra vez contraerse. Entonces, el proceso natural de la vida es ese. Por lo tanto, confiar que estamos en un proceso cíclico y vamos a operar. Tener compromiso. Compromiso y no con la gente, sino con nosotros. Y la disciplina suficiente, que es un valor, como para poder justamente resistir la situación y superar. Ahora, esto nos va a ayudar a cambiar el entorno, porque hasta ahora hemos sido objetos del entorno. El COVID y la revolución industrial 4.0 nos volvió sujetos de la situación. Y nosotros ahora sí tenemos la necesidad de estar conscientes de que somos tan valiosos e importantes, y por eso te digo que la resiliencia nos va a ayudar muchísimo a cambiar y a modificar ese entorno. Entonces creo en general que forma parte de la respuesta que tú estás pidiendo un trabajo interno que esté asociado también con las organizaciones y, como lo decía Jorge, en un espacio completamente convenido, porque el momento en que nosotros como empresarios tenemos la posibilidad de conectar absolutamente todos los stakeholders que están alrededor de una organización, entonces podemos generar salud,
bienestar y economía. Entonces, por ahí siento que podrían ir las respuestas. Apreciamos mucho, Víctor Hugo, tu forma de enfrentar las cosas, siempre espectacular. Vamos con Jorge, complementemos a Víctor Hugo, complementemos Jorge, qué específicamente debería ese empresario, sin necesariamente esperar a que la gente regrese, siendo empático con ellos, ¿sí? Trabajar específicamente en entender este gran círculo de preocupación que le está cobijando a nuestra gente. Adelante, Jorge, te escuchamos. Claro, yo creo que en general vamos coincidiendo con los compañeros de los enfoques, ¿verdad? Es decir, en esta época pues está revalorizando el papel del ser humano y hay que tratarlo bien y salir en conjunto entre todos quienes hacemos las organizaciones adelante. Yo quisiera aportar tal vez desde un ángulo un poquito más individual en principio. Porque se hablaba de 3 impactos, ¿verdad? El impacto psicológico, el impacto emocional y el impacto económico, ¿verdad? El impacto psicológico individual, a mí me parece que es importantísimo a nivel de personas, primero unas prácticas que quisiera recomendar. Son casi de sentido común, pero que a veces no se las toma muy en cuenta. Primera práctica, ahora que estamos en casa todos, hacer una rutina. Es decir, tener un horario, levantarse más o menos a la misma hora, almorzar más o menos a la misma hora, disponer de ciertas horas para la lectura, de ciertas horas para otro tipo de trabajo, tal vez doméstico que nos tocará hacer, y para las labores más de tipo profesional, pero de manera ordenada. Muchas personas en estas épocas se desorganizan a nivel personal. Entonces, primero, una rutina personal, primera cosa. Segundo, no olvidarse del aspecto físico. 1 hora de gimnasia al día, por lo menos. Respirar bien afuera, sin mascarilla, donde hay aire puro, ¿no? Estar lo más sólido desde el punto de vista personal e individual, porque eso nos va a garantizar poder responder a cualquier microbio que entre en nuestro organismo, ¿no? Si el organismo está fuerte, está preparado, posiblemente vamos a combatirlo. Si estamos débiles, a lo mejor somos sujetos fáciles de la enfermedad. Otro aspecto en lo individual, hacer el contacto emocional que muchas veces no hemos tenido tiempo. Llamar a los amigos que no hemos visto mucho tiempo, llamar a los familiares que no hemos visto mucho tiempo, generar vínculos que a lo mejor están dormidos y que es necesario reevaluarlos ahora que tenemos tiempo. Entonces, este tipo de prácticas diarias es bien importante para estar preparados a nivel personal para afrontar la crisis, ¿no? En primer lugar. Luego ya desde el punto de vista empresarial y desde el lado de talento humano, que ha sido mi gestión durante 40 años en muchas empresas, yo venía pensando un poco ya en la vida interna de una empresa, ¿cuál debería ser el papel específico del director de recursos humanos o del departamento de talento humano? Pero ya en concreto, ¿no? Aparte de coincidir con los conceptos que evidentemente estamos de acuerdo, ya en la acción diaria, ¿qué es lo que habría que hacer? En primer lugar, dar apoyo emocional a la gente de toda la empresa. Cobijar a la empresa, a las personas, cobijar emocionalmente, darle soporte, darle seguridad, tranquilidad, abrir la puerta para que vengan a conversar, hacer un espacio de diálogo informal con todo el mundo para que se sienta esa relación humana cercana. Y eso tiene que generar el departamento de talento humano. Porque eso va a propiciar luego los acuerdos futuros. Estamos viendo que va a ser necesario hacer acuerdos de todo tipo, ¿verdad? Acuerdos de horario, acuerdos de salario, acuerdos de actividades. Pero para eso tienes que crear un ambiente de confraternidad, de comunicación interna, de confianza. Y ese es el papel nuestro, como talento humano, ¿verdad? Escuchar la necesidad que tendrá el director, que tendrá el directorio, que tendrán los accionistas. La necesidad será clarísimamente mantener la empresa, no perder su inversión, dejar atrás del problema y que la empresa siga funcionando en el futuro, desde el lado de los accionistas. Desde el lado de los trabajadores, ¿cuál será la preocupación? Mantener su fuente de trabajo, que no los echen a la calle, porque estamos seguros que mucha gente no va a poder conseguir trabajo afuera. Está muy complicado.
Entonces hay que cuidar los empleos. Entonces, para ir juntando esas necesidades, se necesita un área que haga precisamente de vinculante entre los distintos sectores de la organización. Ese es el papel de recursos humanos. Agradecemos mucho. Toca ser muy empático con todos los sectores, limar las posiciones extremas, que son las que van a dificultar los acuerdos, acercarse emocional y personalmente a todos los sectores para ir posibilitando ese ambiente de negociación positiva. Entonces, Y le vamos, amigo Jorge, agradecemos mucho tu opinión, siempre valiosa. Y al amigo José Luis le vamos a poner una pregunta difícil, pero sabemos las competencias del buen amigo. Bueno, analicemos el círculo de influencia y el de preocupación del empresario. Porque el punto de vista, muy bien focalizado por los dos amigos que estuvieron antes que tú, en su opinión, era pensando en el empleado, pensando en el funcionario. Ahora te vamos a dar el rol a ti, amigo José Luis, de que pensemos en el empresario, porque el círculo de preocupación del empresario que ya cumplió 60 días sin ventas, posiblemente tiene muchas preocupaciones, básicamente en el orden económico. Sí, claro. ¿Cómo de alguna manera le damos un mensaje al funcionario para ser empáticos con el empresario? José Luis, te escuchamos. Te pido perdón, hace un ratito cortamos, amigo, porque se congeló tu imagen. Por eso nos cambiamos un poquitín de tema. Adelante, dale. No te preocupes, se fue ese asunto de la red aquí internamente. Pero bueno, sí, primera cosa, no panic. Es lo peor que puede presentar alguien que dirige una organización, un grupo humano. Nada de pánico. Acordarse que esta es una oportunidad maravillosa de reinventar el negocio y de conseguir grandes avances de que no nos habíamos siquiera imaginado. Yo tuve la oportunidad de estar algunas veces en Japón y entender un poco cómo funcionan ellos. Y ellos, la cultura oriental en general, los chinos, los coreanos, los japoneses, consideran las crisis oportunidad, no crisis como nosotros lo vemos. Uy, esa cosa terrible. A ver, ¿qué oportunidad hay? Porque claro, el panorama se ve negro, 60 días sin ventas. Seguramente ya nos comimos las reservas, etc. Lo primero que tenemos que hacer es, a ver, ¿de qué vive la compañía? ¿De la venta de productos y servicios? Ajá. Primera pregunta, ¿esos productos y servicios son válidos bajo la circunstancia actual? ¿Serán válidos en el futuro cercano y lo que viene a continuación? Por favor, es el primer análisis que hay que hacer. Porque podemos encontrar que los productos que eran estrellas y éxitos hasta el mes de marzo de este año, pues sencillamente ahora en mayo, junio y el resto de esta década no tienen ninguna trascendencia. Ya no son importantes. Cambiaron las jerarquías y los deseos de todos nuestros clientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Oigamos al cliente. ¿Qué quiere? Nos va a decir sus preocupaciones, pero sobre todo, lo que nosotros tenemos que empezar a percibir con nuestros sentidos es qué de lo que nosotros somos capaces de hacer, qué le sirve. Y si no somos capaces, ¿qué tendríamos que hacer para llegar a ser capaces? Nueva tecnología, nuevo entrenamiento, nuevo enfoque, cambio de todos ese set de productos que teníamos o set de servicios que hacíamos. Fíjese en cómo los pequeños restaurantes que leyeron la crisis y empezaron a prestar su servicio a casa, empezaron otra vez a vender, se están haciendo conocidos, la gente en el boca a boca, sí, yo te recomiendo que el ceviche, que ni sé qué, que ni sé cuánto, empiezan sus ventas a crecer. Interesante, cosa que si no hubiera habido esta crisis jamás lo hubieran hecho. Y ellos se están desplazando a otros negocios. Entonces, primero, nuestros clientes. Segundo, y nuestros proveedores. Si voy a cambiar productos y servicios, estoy seguro que voy a tener que llegar a concertar con mis proveedores. Algunos continuarán, otros habrá que cambiar, otros tendré que pedir que ellos también alteren sus líneas de producción, sus cadencias de entrega de todo lo que nos dan, sus servicios y demás. Eso es importante. Y una vez que tenemos los dos extremos de la cadena ya configurados, ¿cuál es la nueva situación? Y eso hay que hacerlo rápido, damas y caballeros, porque si no lo hacen ustedes, siempre va a aparecer alguien que sí lo haga. Y ese va a ser el que golpeará dos veces, porque iniciará el negocio, hará el cambio
Y cuando ustedes traten de entrar y acomodarse en esa nueva circunstancia, pues ellos harán la siguiente modificación y seguirán, probablemente crezcan en la penetración, ya saben lo que todo eso implica. Entonces, mis proveedores también, la misma historia. La cadena no puede quedarse solamente centrada en mí, no, todo lo contrario. Fíjense en que yo empiezo a analizar los otros dos extremos. Entonces, el empresario también tiene que jugar con otro punto muy importante. Mis accionistas. A veces son mis padres, soy yo mismo o es un grupo de terceros accionistas. Tengo que también llegar a acuerdos con los accionistas porque no puedo mantener los profits que había yo asegurado anteriormente. Eso es obvio que no voy a poder hacerlo. Entonces se dan cuenta el trabajo que nos espera es un trabajo, pero saben, es un trabajo demandante. Es un trabajo, si ustedes están en lo que les gusta y les apasiona, va a ser algo maravilla, pues, porque ahí lo que acaban de mencionar mis colegas, tanto Jorge como Víctor Hugo y Bayardo también como moderador, pues ahora sí se va a ver quiénes son realmente la gente que tiene esa calidad, que tiene ese tamaño, que tiene el porte para hacer a través de todos estos cambios que hay que programar y que hay que desarrollar y que serán muchas noches largas, a veces de incertidumbre que no sabré realmente cómo y cuándo. Ahí es cuando veremos aquellos que dan la talla y pues yo creo y espero que si nosotros ajustamos y tenemos conciencia, porque hay que tener conciencia, y somos capaces de llegar a acuerdos, y somos, como decía Víctor Hugo, resilientes, pero por supuesto hay que serlo, y que somos capaces sobre todo de entender y ponernos en los pantalones del resto, cosa que muchas veces no hicimos. No lo hicimos, chicos. Ahora es el momento. Este es el momento. Y aquellos que lo hagan van a ver cómo poco a poco su empresa, su negocio, será demandado enormemente, incluso por mercados que ni siquiera se lo habían imaginado. ¿Y qué pasará con el profit? No se preocupen del profit. Una cosa que yo aprendí de los japoneses, verán, les doy un ejemplo. Trabajé mucho tiempo en la industria automotriz, en una empresa netamente y clásica norteamericana. Objetivo número 1, ser number one y el profit. Ese era el objetivo número 1. Cuando fui a Japón me topé que a ellos no les importaba eso y me decían claramente. Y me decían, no es que no me interese ganar plata, pero yo entiendo que si no comprendo lo que quiere mi cliente y si no hago alianzas fuertes con mis proveedores, voy a desaparecer del negocio, no importa el nivel de capital que tenga. Entonces, ellos lo que me decían, y me hacían una comparación, porque ellos siempre hacen comparaciones con la naturaleza. Si yo quiero una manzana, tengo dos alternativas. Una, ir a patear el árbol y me caerán algunas manzanas, algunas verdes, otras podridas, algunas buenas. ¿Sabe qué es lo mejor? Voy a cuidar el árbol de manzana. Lo voy a poner su abonito, su agüita, lo podaré y esperaré tranquilamente hasta que se cargue el árbol de manzanas. Y cuando las manzanas están en el punto que yo quiero, ya sean rojas o verdes, no importa eso. Al punto que yo quiero para mi negocio, ahí las voy a recolectar. Y sabe, al final del día, mi profit va a ser mucho más alto que andarlo pateándolo. Listo. Espero que les sirva este ejemplo. Muy amable, José Luis. Entramos en estos últimos 18 minutos a la casi segunda parte de nuestro webinar. En realidad son 18 minutos los que nos quedan. Voy a leer literal la pregunta que nos hacen desde Colombia. Sí, David Granados, acá estoy leyendo. Esta pregunta es para Jorge Delgado. Te lanzo la pregunta, estimado Jorge, vemos un video y tú la contestas, ¿ya? Dice, estoy muy de acuerdo en que desde talento humano se logre apoyo emocional a los trabajadores, pero ¿cómo seleccionar adecuadamente al responsable de llevar adelante este proceso? Sabiendo que las aptitudes de muchos jefes de talento humano no logran entender lo que expresa el buen amigo Jorge Delgado. Te dejamos la pregunta, amigo. Vamos a ver un video, si me permiten, y quisiera que se focalice el amigo Víctor Hugo en el tema liderazgo. Tú manejas bien ese tema, amigo Víctor Hugo, y luego del video nos compartes un poquitín, complementas lo del video con liderazgo. Me dan un minutito, por favor, para compartir pantalla. Gracias.
Listo, estimado Jorge, adelante. Dejamos planteada una pregunta desde Colombia. Adelante. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, lo ideal es que en estas circunstancias ya las empresas hayan reclutado, entrenado y posicionado una persona profesional en el tema de gestión humana, ¿no es cierto? Muchas empresas no lo hacen y esas empresas van a tener mayor problema porque se necesita precisamente un manejo cercano en lo personal. Ahora, desde el lado de cuál debería ser el perfil de un gerente, de un director de talento humano. En primer lugar, se necesita que tenga la formación, ¿no? Una formación en psicología, en administración de personal, o sea, que entienda la conducta humana, que entienda los procesos psicológicos internos, tanto individuales como organizacionales. Es decir, que haya una formación profesional primero, ¿no es cierto? Luego, las características personales. Yo creo que esencialmente un gestor de talento humano tiene que ser un buen comunicador. Tiene que escuchar y tiene que hacerse escuchar, porque es el vínculo entre los diferentes sectores de la organización, ¿verdad? Tiene que haber mucha empatía, es decir, para entender, para ponerse en el lugar de la otra persona, que es el concepto, ¿verdad?, de empatía. Porque las empresas en el mundo que se va haciendo cada vez más exigente, más, tal vez más impersonal, con más énfasis a la tecnología y menos hacia las personas y hacia los sentimientos de la gente, se necesita una persona que tenga esa capacidad, ¿no?, de entender y de ponerse en el lugar de las otras personas. Y luego potenciar el talento de la gente, que eso es esencial, ¿no? Contratar personas de mejor nivel y dentro de la organización potenciar el talento de las personas para llevarles al máximo nivel que a lo mejor ellas mismas en un principio ni siquiera se imaginaron, a través de programas de formación, de capacitación, de desarrollo gerencial agresivos y muy, muy bien organizados. Yo creo que ese es el papel fundamental, ¿no es cierto? Estimado Jorge, siguiendo tu línea de razonamiento, ¿qué debería pasar en este interín, ¿sí?, entre el gerente general de la organización y el gerente de talento humano a fin de que haya cierta sinergia entre los dos y el pensamiento esté alineado para que finalmente logremos lo que tú nos estás comentando? Adelante, Jorge. O sea, en este momento, el gerente de talento humano tiene que ser un consultor del gerente general. Entender las necesidades del gerente general, asesorarlo para que él tenga una buena llegada con la gente y que tenga capacidad de transmitir de manera adecuada las necesidades de la empresa.
va a ser fundamental que le apoye en ese sentido. Y desde el lado del resto del personal, será necesario también que él se comunique con todos los diferentes sectores para que tengan esa apertura de mente para entender la necesidad de la gerencia. Entonces, ese vínculo a un sector y a otro es el papel esencial de talento humano en este rato. De acuerdo, Jorge, muy amable. Con Víctor Hugo, como tú viste en el video, Víctor Hugo, hay como una sinergia, ¿no? O sea, quienes han visto los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, como que tienen cierta comunión, ¿no? En mi caso, trato de ser un aprendiz y trato de aprender todo el tiempo, es como que muy difícil. Tú tienes más aplicación práctica, estimado Víctor Hugo. Cuéntanos el tema liderazgo, qué tan fuerte debería ser actualmente, ¿sí? ¿Cómo debería ser de fuerte para poder prepararse uno y preparar a la organización frente a este enemigo llamado la nueva normalidad, que deberíamos verlo, como dice Einstein, como una oportunidad? Adelante, Víctor Hugo. Muchas gracias, Bayardo, y la verdad es que para atender esta inquietud quisiera simplemente agradecer a Jorge y también a José Luis por haberle dotado de un tren de aterrizaje a las ideas que yo tenía en relación a tu pregunta anterior. Creo que Jorge tuvo la posibilidad fantástica de poder partir de un concepto esencial que es la confianza, a través de la seguridad que podemos generar nosotros. Y cuando aparece la confianza, pues obviamente se elimina el miedo, que es una de las anclas más importantes que puede tener un ser humano, y en cambio libera la responsabilidad y el compromiso, la confianza. De esa manera creo que podemos sobrevivir, revivir y prosperar. Y me parece fantástico el planteamiento que hizo Jorge. Y en el caso de José Luis también me parece que fue muy atinado recordar algo que es entender el sector empresarial, la verdad necesidad que están atrás de los mercados. Cuando hablaba de la crisis del año 2008 y una de las compañías estadounidenses íconos en el mundo, justamente el problema que veía el sector automotriz en ese momento, igual que ahora, es justamente el problema de la ausencia de ventas. Sin embargo, Mitsubishi, para que todos conozcan, en ese momento hizo una jugada maestra y comprendió cuál era la verdadera necesidad de por qué no se compraban vehículos. No se compraban vehículos porque la gente tenía temor a perder el empleo. Entonces hizo una propuesta de valor diferente. ¿Cuál fue la propuesta? Si usted pierde el empleo, devuelve el auto. Después de varios años, 5 años, se le preguntó al CEO de Mitsubishi, perdón, no es de Mitsubishi, sino de Hyundai Motors, se le preguntó cuántos autos fueron devueltos y fueron devueltos 5. Eso es comprender la verdadera necesidad del cliente frente a las situaciones. Y eso me lleva a decirte que eso es lo que se requiere como un líder. Porque es ese líder exponencial. Es ese líder y se llama exponencial porque es capaz de generar resultados extraordinarios. Por eso es exponencial, porque no es lineal. Es una persona totalmente disruptiva que basa en varios enfoques su gestión. Un enfoque futurista, un enfoque innovador, y creo que todos podemos hablar de aquello. Sin embargo, siento que hay 2 enfoques que son esenciales en este momento, que tienen que tomar en cuenta y que están relacionados con la práctica de vida, con el estilo de vida. El uno es realmente el entender la necesidad de estar en un entorno digital, y creo que al estar en un entorno digital y virtual es importante, vital, necesario, trascendente, incorporar una inteligencia digital que me permita trabajar en este mundo de tecnología. El fin no es la tecnología, pero es un vehículo importante y necesario para desarrollar. Y lo más importante del enfoque del nuevo director, del nuevo líder, es un enfoque humanista. Ese enfoque humanista que tiene que ver con ser una persona que desarrolla a otros seres humanos, que tiene la capacidad de facilitar el crecimiento de los demás, porque cuando facilitas el crecimiento de tus colaboradores, en realidad estás facilitando el crecimiento de la organización y el tuyo como profesional. Y es por eso que uno de los aspectos más importantes que se vive en Stephen Covey y lo que se puede hablar de líder exponencial es que es una persona que está al servicio de los otros. La pirámide ya debe dejar de ser un speech, la pirámide invertida. Hoy necesariamente requieres eso, porque tanto las generaciones actuales
como los resultados positivos que se van a lograr es a través del servicio. Entonces, líderes que saben dar ayuda y saben pedir ayuda. Líderes que tienen proyectos de vida, ¿sí? Éticos, en donde el líder de este siglo es el que antepone la ética a la ciencia, a la tecnología y a los negocios. Ese es el nuevo mundo. Ese es el mundo en el que vamos a consolidar en la próxima década. Por lo tanto, se requiere un enfoque humanista pleno, que signifique el desarrollo de la sociedad, de las empresas y de los individuos, de todos a la vez. Esa es la práctica, la base del movimiento de Stephen Covey y que está vigente, a pesar de haber sido impulsado en los años 90, está vigente ahora, porque se basa en la conciencia humana. Agradecemos mucho, Víctor Hugo. Vamos con los últimos casi 5 minutos que nos quedan y yo quisiera contestar la pregunta de Berito Carpio del Grupo DIFARE. El Grupo DIFARE tiene como 10 personas que están mirándonos. Un saludo a la distancia a los amigos del Grupo DIFARE, ¿sí? La pregunta de Berito dice, ¿en la situación actual se considera necesario realizar una transformación cultural? ¿Y qué pasos deberíamos hacer para emprender en esta tarea tan complicada que es transformar la cultura de una organización? Vamos con José Luis y quisiera escuchar como conclusión una respuesta a la pregunta de Berito Carpio, ¿sí? ¿Es necesaria una transformación cultural? ¿Y qué elementos deberíamos tomar en cuenta para lograrla? Adelante, José Luis. A usted le tocan siempre las preguntas difíciles, a mí. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la respuesta definitiva es obviamente sí. Hay que transformar la cultura de las organizaciones y ya lo han dicho mis colegas, tanto Jorge como Víctor Hugo lo han expresado muy claramente. Esa nueva cultura debe estar en función de ¿qué? En función de esas características blandas de los seres humanos. Ya no en que yo soy el gran genio o el que tiene más capital. Perdón, ahorita, ¿de qué le sirve a alguien tener mucho capital si no puede ni salir, no puede ni viajar? O sea, no puede disfrutar de nada. Y si lo hace, la probabilidad de contagiarse es alto y de morir. Así de simple es la cosa. Entonces ya no va por ahí la situación. Hoy tenemos que aprender a trabajar en organizaciones estructuradas. Y tengo que tener gente que no quiera brillar, sino gente que quiera trabajar en equipo, que quiera resultados no míos, sino del grupo. ¿Se dan cuenta lo que eso implica? Entonces, todos esos parámetros que hasta ahora hemos evaluado a los gerentes, a los trabajadores, a todo el mundo, que eran básicamente como una pirámide que apoyaban el logro del gran gerente general. Creo que ya en este punto, ya si vamos a cambiar la cultura, tenemos que empezar desde ese punto. Ya no vamos a evaluar eso. Tenemos que evaluar, a ver, nosotros como equipo, ¿qué conseguimos? ¿Sí? Y si no lo conseguimos, ¿qué? ¿Lo señalamos y fuera? No, es que ese no es un comportamiento humano, ¿sí? Ese no es un comportamiento resiliente. Miren, una cosa que yo aprendí en Japón en una reunión que tuve con personeros de Toyota. Imagínense, yo estaba de General Motors en Japón, en Suzuki y en Isuzu, y sin embargo me permitieron ir a una reunión de gerentes y directores de Toyota. ¿Saben lo que me impactó? Me impactó lo siguiente. Se levantó en esa reunión uno de los gerentes de Toyota y nos cantó claramente en qué se había equivocado y cuántos millones había perdido Toyota por su equivocación. ¿Y saben por qué lo contaba a todos los demás? No para que lo pongan en el cadalso y chao. Lo contaba porque ese era parte de ese proceso de mejora continua para que todos los demás gerentes se den cuenta qué no deben hacer. Y ese señor que estaba contando toda la equivocación y todo, también tenía su plan de acción, que lo presentó a todos y pidió 1000 disculpas. Ustedes saben cómo son los japoneses, hizo la genuflexión creo que cientos de veces y pidió millones de disculpas. Resultado final, la organización entendió el problema y todos están comprometidos en no volver a hacerlo. Todos se comprometieron a apoyar al eslabón más débil, en este caso este caballero que había cometido ese error. Qué interesante, ¿no? ¿Cuánto nos llevan ellos de décadas de avance en cuanto a desarrollo organizacional? Y nosotros todavía seguimos pensando que yo soy el que brilla. Ahí tenemos ya un cambio enorme. ¿Se dan cuenta? Tenemos que buscar gente que sea capaz
capaz de no apuntar hacia allá, sino decir, a ver, ¿cómo yo te colaboro? Yo cometí el error, yo fui, no tú, yo, me soy responsable. ¿Cómo podemos sacar las 4? Eso es importante. Entonces, ¿se dan cuenta el cambio que estoy mencionando? Estaremos preparados. Yo creo que tenemos que regresar como a la escuela y otra vez volver a construir en nuestras mentes esas relaciones que nos permitan llegar a ser capaces de colaborar y compartir con el resto. Eso es lo más Desaprender, importante. aprender y volver a desaprender. Estimado Jorge, a tono de conclusión, tómese un minutito y medio, amigo. Respondamos la pregunta de Berito y qué específicamente deberíamos hacer. La transformación cultural. Claro, ya a estas alturas de todo lo que hemos conversado, evidentemente hay una gran coincidencia de opiniones y creo que eso es bueno, ¿verdad? La cultura organizacional es algo que se hace cotidianamente, se hace día a día. Y se hace básicamente primero con principios, como ya hemos dejado establecido. Principios claros, ¿verdad? De ética, de transparencia, de confianza, de respeto. Fundamentalmente eso. Y luego en la práctica con actividades que permitan que todas las personas desarrollen su talento y que tengan fundamentalmente la posibilidad, como dije al comienzo, de que sus metas personales confluyan con las metas organizacionales. Cuando hay esa unión de que yo a nivel personal como ser humano me estoy realizando en la empresa y estoy posibilitando para que esa organización a su vez crezca y consiga sus propias metas, es donde se está dando esa sinergia ideal que permite realmente el crecimiento tanto de las personas como de las organizaciones. Pero como insisto, es un trabajo diario y de prácticas y de políticas que se generan a través del talento humano para toda la organización. Gracias, amigo Jorge, muy amable. Víctor Hugo, cerramos contigo, amigo. ¿Es necesaria esa transformación cultural? Básica. Y te diría que es necesaria desde la educación, desde el niño. Porque la cultura responde justamente, es el conjunto de comportamientos, es el conjunto de hábitos, es el conjunto de paradigmas que todos nosotros poseemos y formamos una cultura. La cultura ecuatoriana, argentina, española, la estadounidense o la alemana. ¿Y desde dónde parte y desde la base es la educación? Por lo tanto, tenemos que reformular todo el sistema educativo, también cómo formulamos una nueva forma de familia, porque la familia refuerza el proceso de educación y de formación del niño, y para luego realmente facilitar también en la universidad un cambio sustancial de todo el proceso de formación del currículum académico, de tal manera que podamos ganarle la partida, no a la competencia, sino a la vida. Entonces, yo creo que la vida hay que vivirla desde una posibilidad diferente. Creo que la vida es para vivirla desde una posibilidad artística. Yo llamo eso el arte de vivir. Así que es desde la educación, y la cultura es la base. Agradecemos mucho. Quisiera a tono de cierre, de conclusión, primero agradecer la presencia, el aporte valioso de 3 personas que conocen mucho sobre estos y muchos otros temas. Muy amables amigos, punto número 1. Punto número 2, queda muy claro que la tarea de ese asesor de talento humano, destaco lo que alguien de ustedes dijo, es el asesor de talento humano, el director de talento humano que debe de alguna manera sacar todo su armamento pesado, ¿sí? Y asesorar a su número 1, ¿sí? Esperamos haber cubierto las expectativas que más de 100 personas, 110 exactamente, estuvieron conectados con nosotros y por supuesto les invitamos cordialmente a que durante 8 jueves a partir de sigamos conectados porque hay muchas cosas que desaprender, aprender, probar y enfrentar a ese enemigo llamado la nueva normalidad, que Einstein dice no es enemigo, es la gran oportunidad que tenemos de cambiar. Amigos, reitero de manera insistente el agradecimiento a todos. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.